Ya, buenos días chicos, buenos días a todos. Voy a comenzar, bueno, antes que todo, darles la bienvenida a este intermedio 3, felicitarlos por haber llegado a este nivel. Con algunos de repente ya están conmigo desde el intermedio 1 o de repente ya desde el básico, ¿no? Los temas van a continuar, ya en este nivel 3, bueno, es nivel 3, pero los temas continúan. Hemos estado viendo el tema de funciones, vamos a continuar con este tema. Vamos a ver hoy día funciones especiales. La siguiente clase seguimos con funciones cuadráticas, me parece. Funciones inyectivas, biyectivas, función inversa, logaritmos, y seguimos con funciones logarítmicas, exponenciales. Son los, en este intermedio 3, de repente son los temas que más vienen en un examen de admisión, de repente, ¿no? Que es el tema de funciones. Y de repente lo que más, generalmente viene más son las funciones exponenciales, logarítmicas, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar la clase. Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Buen día, buenos días. Muy bien. Vamos a continuar con el tema de funciones. Vamos a ver algunas funciones y específicamente. La clase pasada habíamos visto qué es una función, cómo encontrar el dominio de una función, cómo encontrar el rango de una función. Ahora nos vamos a centrar más en algunas funciones más específicas. Vamos a ver la función constante, la función valor absoluto, la función raíz cuadrada. Vamos a ver cómo graficar una función también. Dentro de las funciones especiales, vamos a comenzar con esta que es la función constante, que viene a ser una recta. Toda función constante, o sea, la función del tipo, a ver, habíamos dicho que toda función lo habíamos visto como, o tiene dos caras, habíamos dicho, ¿no? Una que es una función, lo podemos ver como un conjunto de pares ordenados, ¿sí? F, un conjunto de pares ordenados, donde no se puede repetir la primera componente, que ya no sería una función se considera un conjunto de pares ordenados donde no se puede repetir las primeras componentes. De las segundas no nos interesa, solamente basta analizar las primeras componentes. Si son diferentes es una función. Lo habíamos visto como conjunto de pares ordenados, y la otra cara es verlo como una fórmula, y igual a f de x, donde esa fórmula me va a ir generando todos los pares ordenados a partir de cierto dominio o de cierto valor que le demos a x, ¿no? Si le damos a x2, 3, 4, 5, o le damos todos los números reales, nos van a ir generando los infinitos pares ordenados. Y esos infinitos pares ordenados es en forma de conjunto ya no lo podemos expresar, sino hay otra forma que es más eficiente de expresar los infinitos pares ordenados, que es en un plano cartesiano. Un plano cartesiano se define como dos ejes, el eje X, que es el de los números reales, el eje Y también de los números reales, se cortan de manera perpendicular, y lo que genera eso es infinidad de puntos. Todo está lleno de puntos, y cada puntito es un par ordenado. Corresponde, no sé, tiene acá 2, 3. Ahora, imagínate eso, colocar infinitos puntos. Al colocar infinitos puntos, visualmente se va a ver como una, ya sea cualquier curva continua, ¿no? Una línea continua. Línea continua o curva continua. Y de ahí van saliendo cantidad de gráficas de funciones, ¿no? Pueden ser curvas, líneas, que en verdad son conjunto de infinitos pares ordenados. Empezamos con esta función, que es del tipo. Tu regla es para cualquier f de x siempre te sale una constante, un valor real. No importa el valor que le des a x, siempre te sale 4, por ejemplo acá. ¿Cuánto vale el f de 1? 4. El f de 6, 4. El f de cualquier número siempre te sale 4. Siempre te va a salir una misma constante. Ahora, ¿cómo graficamos ese tipo de funciones? ¿Qué es lo más importante, depende en este tipo de temas? ¿Cómo graficar una función? La función constante siempre es una recta horizontal.
toda función constante siempre es una recta horizontal. Varios ejemplitos. Para este ejemplo lo vamos a ir graficando cada ejemplo, ¿ya? Empezando con este. F de x igual a 4. Ubicas el plano cartesiano, graficas el plano cartesiano y ubicas f. F o y. Recuerda que a f también se le llama y. Entonces en el eje y ubicas el número 4 positivo arriba y por ahí va a pasar la recta horizontal. Toda función constante es una recta horizontal. Entonces por ahí va a pasar la recta horizontal. Y con eso ya tiene la gráfica de ese tipo de función. Es una función constante. Lo mismo para la función g. ¿Cómo grafica la función g? De x es igual a menos 3. Identifica primero, es una función constante y toda función constante es una recta horizontal. Ubicas el menos 3, pero ¿dónde? En x no, en y. Toda la función también se le llama y. En el eje y ubicas el menos 3, negativo 3, y por ahí pasa la recta horizontal. Por menos 3. Pasa la recta horizontal. Y con eso ya tiene la gráfica de esta función constante. Ahora, pueden haber ciertas variaciones, dependiendo del dominio. Por ejemplo, quiero graficar h de x igual a 2. Es una función constante, pero solamente para su dominio o para los valores de x que son mayores a 1. Ubicas, esto es igual a y, en el eje y ubicas el 2, por ahí va a pasar la recta. Sería una recta horizontal, pero acá viene el pequeño detalle, ¿no? Ya no para todo x, sino solamente te dicen para los x que sean mayores a 1. El 1 está por acá y es estricto, es abierto en 1. Entonces no vamos a poder graficar toda la recta, sino solamente una porción de ella. La porción que va de 1 mayores que 1. Según este dominio, todos los valores de x mayores a 1. Ni siquiera mayor o igual, no mayor a estricto. Entonces la gráfica no va a ser toda la recta, sino aquella recta que va o que es mayor que 1. Y se le coloca así, abierto. Que es mayor estricto que 1. No toma el 1, es abierto en 1. Y sí puede tomar todos los demás valores. Es una parte de la recta. O un rayo, ¿no? Geométricamente esto representa un rayo. Y abierto en 1. O puede haber este tipo de variantes. Una función constante, j de x igual a menos 3, pero para un dominio más restringido. X solamente puede tomar los valores de menos 1 hasta 2. Primero graficas, ubicas en y menos 3, y por acá pasaría la recta. Pero acá te dice su dominio, o los valores que puede tomar x solamente de menos 1, abierto en menos 1, hasta cerrado 2. X solamente puede tomar estos valores. Entonces la recta que vamos a graficar solamente va a tomar estos valores. Menos 1 a 2. Sería así. No toda la recta, sino una porción de ella. En este caso sería un segmento. Un extremo abierto en menos 1, cerrado en 2. Son pequeñas variaciones que podemos encontrar, de repente en algunos problemas. Función constante es una recta. O una porción de esa recta, dependiendo del dominio. Si no me especifican nada, entendemos que el dominio es todo lo real. Grafica g de x igual a menos 3, pero ¿en qué dominio? Todos los reales. Y si me especifican el dominio, entonces ahí sí, solamente hasta donde vaya el dominio. Mayores que 1. O de menos 1 a 2. Solamente tomo esa porción de recta. Muy bien. Esa es la primera función que vamos a ver. La función constante. La segunda función que vamos a ver. Hoy vamos a revisar solamente 3 funciones, ¿vio? Y la siguiente clase continuamos con 3 más, sí.
unas tres funciones más. Ya vemos la función constante. Y de repente la más importante, la función valor absoluto. Esta sí es bastante importante. La función valor absoluto. En su forma general, coeficiente, número, valor absoluto de x menos algo sumado con otro número. Esta es la forma general. En su forma más sencilla, claro, es valor absoluto de x. En su forma más sencilla. Pero ya de frente nos vamos con la forma general. La gráfica de un valor absoluto es un número adelante que puede ser positivo o negativo, valor absoluto de x, puede ser menos o más un número o menos un número. Y más o menos otro numerito. Constante, acá menos, bueno, se le escribe así, ¿no? Pero puede ser más menos. H, y acá también puede ser más menos, se le escribe así. Esta es la forma general. Ahora, la gráfica de toda función valor absoluto siempre es una V, ya sea que se abra hacia arriba o hacia abajo. Siempre va a ser así. Claro, con pequeñas variaciones, ¿no? Puede ser una V de repente así, o un poco más abierta, de repente mucho más abierta, o de repente más cerrada, pero en general siempre va a tener esa forma de V. Para cualquier función con valor absoluto es una V, ya sea que se abra hacia arriba o se abra hacia abajo. Cuando hablo de abrir es este puntito que está, punto más bajo, se le llama vértice. Y de ahí sale. Si podemos encontrar el vértice, de ahí sale el valor absoluto. Se abre, ¿no? Decimos se abre porque salen sus dos ramas y van subiendo, subiendo. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Del punto salen las dos ramas y van creciendo. Por eso decimos se abre hacia dónde. ¿Hacia dónde van las ramas? Hacia abajo. O se abre hacia arriba. ¿Hacia dónde van creciendo las ramas? Hacia arriba. Ahora, si tenemos la fórmula, si ya tenemos la función valor absoluto, podemos encontrar el vértice. Y si tenemos el vértice, ya tenemos la gráfica de una función con valor absoluto. Ahora, ¿cómo encuentras el vértice? Si ya tiene la función valor absoluto, el vértice lo encuentras, o el vértice es h, k. Ahora, ¿cómo encuentras el vértice? Ya de manera práctica, ¿no? Lo único que haces es igualar a cero. Todo esto que está dentro del valor absoluto lo igualas a cero. Al igualar a cero, ¿qué te va a quedar? Despejas x, y esto viene a ser la primera componente, h. Y lo que te queda después, todo lo que venga después con todo el signo, viene a ser la segunda componente. Fijemos dos funciones. Si tienes acá la función valor absoluto, para encontrar el vértice, recuerda que el vértice es el puntito más bajo. Yo no lo he puesto acá, no, lo voy a apuntar. El vértice es el punto más bajo. Vértice HK. O si la parábola se abre hacia abajo, el vértice es el punto más alto. Punto más bajo o el punto más alto. Es el punto donde nace el valor absoluto, la V, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo lo encuentras? Igualas a cero todo lo que está dentro del valor absoluto, y eso lo puedes hacer mentalmente, ¿no? Igualas a cero cuánto vale x, y lo despejas también. O si gustas aparte, despejas x, ese valor que te sale la primera componente. La primera componente 1. Y todo lo que venga después con todo el signo, en este caso es más 2, es la segunda componente del vértice. Es la segunda componente del vértice. Eso lo voy a hacer por acá, lo voy a apuntar por acá para cuando lo repase, no te olvides. ¿Sí? Para encontrar el método práctico, para encontrar el vértice, es igualo todo lo que está dentro del valor absoluto, lo igualo a 0, despejo x, 1. La primera componente del vértice es 1. ¿Y cómo saco la segunda componente? Todo lo que venga después del valor absoluto. Más 2, segunda componente. Y si tenemos el vértice, ya podemos graficar esa perdón, ese valor absoluto. Dibujas el plano cartesiano,
ubicas este punto, que es el 1, primero empieza con x1, 2. Acá está el vértice. De ahí va a salir el valor absoluto, o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Ahora, ¿de qué depende? ¿Que suba o que baje? Depende de este numerito. Depende de este coeficiente, del valor, ya sea positivo o negativo. Si A es positivo, hacia arriba, y si este coeficiente A es negativo, menor que 0 o negativo, hacia abajo. Si es positivo, hacia arriba. Si es negativo, hacia abajo. Este depende. Acá. Si analiza de acá adelante, es un valor positivo. Si es a valor absoluto, no se ve nada, se entiende que es positivo, y si es positivo, hacia arriba. Entonces de acá, del vértice, nace el valor absoluto. Nace la V. La V. Dos ramas y se va abriendo, 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 abriendo. Ahora, puede haber, como te digo, pequeñas variaciones, ¿no? Digo, ya sé que nace de acá del vértice, pero lo puedo dibujar de repente bastante más abierto, la V. Lo puedo dibujar un poco más cerrado. No, depende bastante más cerrado. Van a haber pequeñas variaciones. Ahora, si quiero dibujarlo un poco más exacto, queremos ser más exacto, podemos encontrar el punto de corte, porque al dibujar la V, por acá hay un punto de corte. Hay un punto de corte con el eje Y. Puedo graficar ese puntito, puedo encontrar ese punto de corte, de tal manera que podemos hacer la gráfica más exacta. Sí se puede, ¿ya? Ahora, ¿cómo encuentras este punto de corte? El punto de corte con el eje Y lo encuentra cuando x vale 0, pues. En ese punto, x vale 0. X vale 0. X vale 0. Corte con el eje Y. Si quieres saber qué punto es este que se está cortando la función con el eje Y, simplemente igualas x a 0. X igual a 0 y lo reemplazas en la función. Cuando x vale 0, te queda valor absoluto de 0 menos 1 más 2. 0 menos 1 más 2 te queda valor absoluto de menos 1. El valor absoluto de menos 1 siempre te sale positivo, o sea, 1. Y 1 más 2, 3. Que todo esto te sale 1. Sumado con 2, 3. Lo que significa que y vale 3. Este es el punto de corte. En y igual a 3. Y con eso ya tenemos mayor exactitud. Tenemos mayor exactitud. 2, 3. Y pues, la parábola va a tener esa forma. Es una V, siempre es una V. Pero más o menos de esa forma. O sea, no va a ser tan arriba, ¿no? Tan cerrada así, no, no va a ser. O demasiado abierta, no, va a tener esta forma. Corta el eje Y justamente en el punto 3. Con eso ganamos mayor exactitud al hacer la gráfica. Pasa lo mismo con esta función G. Menos 2, valor absoluto de x más 3 más 1. Valor absoluto es una V. O bien la V hacia arriba o la V hacia abajo. ¿De qué depende? Esto, pues. Empieza con menos. Si es menos, esta V hacia abajo. Entonces ya mentalmente tenemos un bosquejo, ¿no? ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función? Es una V que se expande o se abre hacia abajo. Ahora, si queremos mayor exactitud, encontramos su vértice. ¿Cómo encuentras el vértice? De manera práctica, igualas todo esto que está dentro del valor absoluto a 0. Despejas, te queda menos 3. Esta es la primera componente del vértice, menos 3. Y la segunda, todo lo que venga después del valor absoluto, con todo el signo, ya sea más, menos, con todo el signo, que es más 1. La segunda componente es menos 3 más 1. Este es el vértice de este valor absoluto, de esta función en valor absoluto. Haces el plano cartesiano, ubicas el punto o el par menos 3, 1, tienes el vértice y de ahí sale la parábola. De ahí nace valor absoluto, perdón. ¿Hacia arriba o hacia abajo? No. ¿Qué depende? De este coeficiente, de lo que está delante del valor absoluto. ¿Qué signo tiene?
Lo que está delante del valor absoluto tiene signo negativo. Si es negativo, hacia abajo. Y esa regla siempre se va a cumplir. Si es positivo, los positivos ¿dónde están? Arriba, pues. Si es negativo, los negativos están abajo. Si es negativo, hacia abajo. Entonces de acá se abre el valor absoluto. Ahora fíjate que podemos graficarlo de diferentes formas, ¿no? Digo, ya, pero yo lo puedo hacer más abierto. Depende mucho más abierto. Depende, no, yo lo puedo hacer más cerrado. O puedo hacer que pase por el 0, 0. O sea, hay cantidad de formas de dibujar una V hacia abajo. Ahora, si queremos ganar mayor exactitud, ¿qué debemos hacer? El punto de corte con el eje Y, pues, ¿no? Porque esta se va a abrir, sí, y en algún momento va a tener que cortar al eje Y. ¿Dónde la va a cortar? Ahí. La puede cortar en el 0, 0. La puede cortar más arriba. ¿Dónde va a cortar el eje Y? Entonces, si puedo encontrar ese punto de corte con el eje Y, vamos a ganar mayor exactitud al hacer la gráfica. ¿Cómo encuentras el corte con el eje Y? Cuando x vale 0. En el eje Y, x vale 0. Pues. Entonces, si x vale 0, reemplazo acá menos 2, valor absoluto, 0 más 3 más 1. Menos 2, valor absoluto, 0 más 3 más 1. Esto te queda 3. 3 con menos 12, menos 6, más 1, menos 5. El corte está en el punto menos 5. Por acá abajo está el corte. Entonces, con eso ya tenemos mayor exactitud. Esta parábola, este valor absoluto, perdón, se va a abrir y ya lo vamos a dibujar con mayor exactitud. Se va a abrir y va a cortar en menos 5 allí. Entonces, esta sería su gráfica. Nosotros ganamos mayor exactitud, claro. Ya no lo vamos a hacer tan abierto o de repente más cerrado. No. Es una V que tiene esta forma. Ahora, otro detalle acá es que toda función valor absoluto siempre es simétrica. O sea, es una V pero simétrica. Si trazamos por acá un eje de simetría, ambas ramas como un espejo. Si trazo acá un eje vertical, ambas ramas son simétricas. Acá también, si trazamos un eje vertical, como un espejo. Esas dos ramas siempre van a ser simétricas. Ya, siempre. O sea, no puedo dibujar una V así, pues, ¿no? Dibujo mi V. Una V así y por acá más abajo. Digo, no sería simétrico, ¿no? Si trazo el eje de simetría, debo dibujar la V lo más simétrico que se puede. Y eso es importante. ¿Ya? Y eso ayuda en algunos problemas. Si ya sabes que es simétrica, siempre es una V simétrica, puedes encontrar algunos puntos adicionales. Va a depender de cómo se presente el problema. Va, va a depender. Muy bien, esta es la función valor absoluto. ¿Es una V? Sí, siempre. ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿De qué depende? Del coeficiente que está delante. Si es más hacia arriba, si es menos hacia abajo. ¿Y cómo encuentras el vértice? Igualas a 0, despejas 1. Y todo lo que venga después, y ya tienes el vértice. Igualas a 0 menos 3 y todo lo que venga después con todo el signo más 1. Y ya tienes el vértice, si es menos hacia abajo. Y si quieres ganar mayor exactitud, encuentras el punto de corte con el eje Y. ¿Cómo? Igualando a 0 x. Si x vale 0, porque en el eje Y x no está, pues. Por eso que x vale 0 ahí. Si x vale 0, reemplazo en la función y ese valor que me sale es el punto de corte. X vale 0, reemplazo en la función, esta función valor absoluto, lo que me sale es menos 5 y ya tengo el punto de corte. Y con eso gano mayor exactitud. Mi gráfica va a tener mayor exactitud. Función valor absoluto. Y la otra función que vamos a ver, es la función raíz cuadrada. Raíz cuadrada porque hay una raíz ahí, pues. Y se grafica más o menos similar, ojo. Es un coeficiente delante, un número, viene a la raíz cuadrada, un x menos h más un valor k. Este tipo. Como si quiero graficar esto.
Acá también hacemos lo mismo, encontramos el vértice. Esta función raíz cuadrada siempre es una curva. Pueden pasar 4 casos. En este pues, es una curva. Desde el vértice, y el vértice lo encontramos de la misma forma, igualamos a 0 todo lo que está dentro de la raíz, despejamos y ya tenemos la primera componente. Y todo lo que venga después es la segunda componente. Básicamente lo mismo que la gráfica del valor absoluto. Igual a 0, lo que está dentro de la raíz, ya tengo la primera componente y todo lo que venga después la segunda componente. Y a partir del vértice sale esta función. Ahora, esta función, vamos a hacer los 4 casos. En este caso sí, tenemos 4 formas. ¿Ya? Podemos dibujarlas, son 4 casos. Voy a poner por acá. Desde el vértice, mira, sale, es una curva, ¿no? Es una curva. Sale, puede salir hacia arriba o hacia abajo. Si sale hacia arriba, puede salir a la derecha o a la izquierda. Puede salir así, a la derecha. O puede salir hacia arriba a la izquierda. O puede salir hacia abajo. Si sale hacia abajo, puede salir hacia abajo a la derecha o hacia abajo a la izquierda. Mira, son 4 posibles gráficas para una función que tenga raíz cuadrada. Es una curva. Hacia arriba o hacia abajo. Pero si sale hacia arriba, puede moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si sale hacia abajo, igual. Se puede ir a la derecha o a la izquierda. Son 4 gráficas. Y todas las gráficas van a ser así, sí, siempre es una curva. La derecha, la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la izquierda. Todas se van a graficar y va a caer en una de estas 4 categorías. ¿Y de dónde salen? Del vértice, pues. Ya si encuentro el vértice, ¿puedo dibujar? Sí. ¿Y cómo sacas el vértice? Por ejemplo, acá para esta función. ¿Cómo sacamos el vértice? Igualamos a 0 lo que está dentro del valor absoluto. Lo puede despejar mentalmente, o si no, aparte, x menos 2 igual a 0, x vale 2. Y todo lo que venga después, en este caso es más 1, y ya tienes el vértice. El vértice es 2, 1. Y a partir del vértice, ubicas ese vértice en el plano cartesiano y de ahí sale la curva. Ahora acá viene el detalle, no cómo sé si sale hacia arriba o hacia abajo y cómo sé si se va a la derecha o a la izquierda. Por eso hay una regla. ¿Te acuerdas? Así. Voy a poner por acá. Bien. En el eje X es la horizontal, ¿no? El eje X siempre es horizontal. Eje X. En el eje X, los valores positivos, ¿dónde están? A la derecha. Y los valores negativos, a la izquierda. La primera regla dice, si este valor X es positivo, entonces la gráfica se va a la derecha. Y la otra regla, para saber si se va hacia arriba o hacia abajo, es toda la función como empieza, o la raíz. Si ves la raíz, empieza con un valor más, hacia arriba. Si ves la raíz y empieza con un valor menos, hacia abajo. Para saber hacia dónde se va esa curva, fíjate en el valor de x, en el coeficiente de x y en el coeficiente de la raíz. Si empieza con más raíz, hacia arriba. Si es menos la raíz cuadrada, hacia abajo. Si es más x, a la derecha. Si es menos x, a la izquierda. Según esa regla, podemos graficar esta función. Empieza acá. Fíjate en x, es más x, entonces se va a la derecha. La raíz es más raíz hacia arriba. Hacia arriba, a la derecha. Esta curva sale hacia arriba, a la derecha. ¿Sí? Encuentras el vértice y a partir del vértice de ahí sale esta función valor, la raíz cuadrada, perdón.
X indica hacia dónde se va, derecha o izquierda. Si es positivo a la derecha, si X es negativo hacia la izquierda. Y la raíz, si es positivo, hacia arriba. Y si la raíz empieza con un signo menos, hacia abajo. Utilicemos esa misma regla para esta función g. Primero el vértice. Primero encuentra el vértice siempre, igual que el valor absoluto. ¿Cómo encuentras el vértice? Todo lo que está dentro de la raíz igualas a 0, es menos x más 1 igual a 0. Despeja x. ¿Cómo despejas? Ya acá viene el otro detalle, ¿no? De este 1 lo paso al otro lado, no. El menos x pásalo al otro lado. Como una ecuación, pues. ¿Cuánto vale x1? Esa es la primera componente. Y la segunda componente es todo lo que venga después con todo el signo. Menos 2. Esa es la segunda componente. Con eso ya tenemos el vértice, que es 1 menos 2. Graficas el vértice, 1 menos 2. A partir de ese vértice sale la función. Sale la curva. ¿Pero cómo sale? Empieza menos. Menos x te indica hacia la izquierda. Más la raíz hacia arriba. Hacia arriba a la izquierda. O sea, sale hacia arriba a la izquierda. Ya, y acá viene el otro detalle, ¿no? Lo puedo graficar así hacia arriba a la izquierda, pero ¿por qué así? Lo puedo graficar hacia arriba a la izquierda, más arriba, o hacia arriba a la izquierda. Y acá también tengo varias formas de graficar. O de repente, ¿cómo sé que no está pasando por el 0, 0? Se va moviendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y justo pasa por el 0, 0. O de repente pasa más abajo, hacia arriba y a la izquierda. Entonces, cuando tengas ese problema, entonces para graficar, para que la gráfica sea más exacta, ¿qué haces? Corte con el eje X, porque esta se va hacia arriba, hacia la izquierda. En algún momento va a cortar al eje Y. Si puedo encontrar este corte, voy a graficar más exacto, de manera más exacta. ¿Cómo graficas o cómo encuentras este punto de corte? Como digo, puede ser acá o de repente puede ser más arriba, ¿no? ¿Cómo sé? Es una curva, sube y se va a la izquierda. Pero hay cantidad de formas de dibujar una curva que suba y se vaya a la izquierda. Entonces encuentra el punto de corte con el eje Y. ¿Cuándo? En el eje Y x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, reemplaza la raíz de 0 más 1 menos 2. La raíz de 1 es 1, menos 2 es menos 1. En eso tenemos mayor exactitud. El punto de corte con el eje Y es en menos 1. Menos 1. Entonces la curva sube y se va a la izquierda. Ya tenemos mayor exactitud para graficar ese tipo de funciones. Sí, muy bien. Tenemos dos ejemplitos más de este tipo. Dos funciones más. ¿Cómo grafico esto? A raíz cuadrada. Encuentras el vértice. ¿Cómo encuentro el vértice? Igual a 0 todo lo que está dentro de la raíz. Y resuelve esa ecuación. X más 4 igual a 0, x menos 4. Y todo lo que venga después es la segunda componente. ¿Cuál es el vértice? Menos 4, 3. Ubique ese punto en el plano cartesiano y ya tienes el vértice. Y después, si ya tienes el vértice, ya puedes graficar la curva. ¿Cómo? Se empieza con menos, que es más la raíz hacia arriba, menos la raíz hacia abajo. Menos la raíz significa hacia abajo. Luego fíjate en x. ¿Es más x o menos x? Si es más x a la derecha y si es menos x a la izquierda. Más x es a la derecha. Entonces, la curva se grafica abajo a la izquierda. La curva baja y se va a la izquierda. Pero nuevamente, acá tenemos varias formas de graficar una curva que vaya hacia abajo a la derecha. Puede graficarla así, de repente más junto, o de repente que pase por el 0, 0, o que sea más
esté más lejos. Mira, tenemos cantidad de formas de graficar una curva que vaya hacia abajo a la derecha. Para no tener esa duda, o si queremos graficar de manera más exacta, conviene encontrar el punto de corte con el eje Y. Con eso vamos a graficar la curva de manera más exacta. Entonces, ¿cómo encuentro este punto de corte? En el eje Y, x vale 0. Pues. Corte en el eje Y cuando x vale 0. X vale 0, reemplazas menos la raíz. Cuando x vale 0, más 4 más 3. Acá te queda la raíz de 4, que es 2, con este signo menos 2. 3 menos 2, 1. Ubicas el 1 por acá, es el punto de corte. Entonces esta base hacia abajo a la derecha va a quedar así. La curva te va a quedar así. Con eso tenemos mayor exactitud. Ya no es la curva hacia abajo a la derecha, no. Si lo dibujo así, no. Con esto ya tenemos mayor exactitud. Esa es la gráfica de esa función raíz cuadrada. Pasa lo mismo con esta otra función. Encuentra el vértice primero. ¿Cómo encuentras el vértice? Igualas a 0 todo lo que está dentro de la raíz cuadrada. Pero ahí es menos x menos 3. Resuelve la ecuación. ¿Cómo resuelve la ecuación? Dice, menos x es igual a menos 3, a más 3. No, pues, así no se resuelve una ecuación. No es menos, lo pasas al otro lado para que se haga positivo. Y el menos 3 baja como está. Esta es la primera componente, menos 3. Y la segunda, de lo que está después de la raíz cuadrada, menos 1. Menos 3 menos 1 y ya tienes el vértice. Ubicas el vértice en el plano cartesiano y de ahí va a salir la gráfica. ¿Cómo? Empieza con menos. Si es menos raíz hacia abajo. Menos x a la izquierda. Vas a dibujar una curva que vaya hacia abajo a la izquierda. De acá, hacia abajo a la izquierda. Y acá no hay problema, ¿no? Acá sí lo puede dibujar así. No se va a cortar con el eje Y. Pues. Así que hacemos un bosquejo nada más ahí. Una curva que vaya hacia abajo a la izquierda. Ya está, muy bien. Son las tres funciones que vamos a ver en esta clase. Ya la función constante es una recta horizontal siempre. La función valor absoluto y la función raíz cuadrada tienen bastante similitud en el sentido de que podemos encontrar el vértice. Igualas a 0, encuentras el vértice y de ahí sale. Para el valor absoluto es una v, hacia arriba o hacia abajo. Para la raíz cuadrada es una curva como esta, que se puede ir a la derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? De estos valores. Esta es la regla, en otras palabras. Esta es la forma práctica. Más raíz hacia arriba, menos raíz hacia abajo, más x hacia la derecha, y si es menos x a la izquierda. Con eso ya sabes cómo se va la curva. Arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha o abajo a la izquierda. Y si quieres ganar mayor exactitud, puedes encontrar el corte con el eje Y. Y eso pasa cuando x vale 0. Reemplazas. Cuando x vale 0, y vale 1. Y ya tienes el punto de corte. Con eso ganamos mayor exactitud. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar a los problemas, no, si tienes alguna duda o consulta, me lo puedes hacer ahora. No, para pasar a resolver los problemas. Antes de pasar a resolver los problemas, para que puedan dar su examen o práctica de 3 preguntas. Ya, bien. Hacemos un pequeño repaso así fugaz para que puedan dar. ¿Ya? Voy a habilitar el examen. A ver, ¿qué hora estamos? 10 y... Rápidamente, si por ahí recién te unes o te quedaste dormido. Bien. Hemos visto la función constante. Cuando es una constante, un número. Hemos visto la función valor absoluto. Cuando hay un valor absoluto, pues, no se pone 2x más 3 menos 6. Y hemos visto la función raíz cuadrada. La raíz cuadrada, no sé, de x más 2 más 3.
Para este es siempre una constante. Es una recta. 5 ubica 5, recuerda que F es Y, en el eje Y ubica 5 y de ahí sale la recta. Y ya lo graficas. Para la siguiente función, ubicas el vértice y lo mismo pasa con la raíz cuadrada, ¿no? Si tienes el vértice, esta siempre va a ser una V. Y esta siempre es una curva. Arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Encuentras el vértice, mira, rápidamente, ¿cuánto es el vértice? Igualas a 0, te queda menos 3 y todo lo que venga después, menos 6. Ubicas en menos 3, menos 6 por acá abajo. Ubicas el vértice y de ahí sale el valor absoluto. De ahí. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso depende de lo que está adelante, pues, ¿no? El valor absoluto es más o menos. Lo mismo podríamos hacer. Si empieza con más valor absoluto, hacia arriba. Si empieza con menos valor absoluto, hacia abajo. ¿Cómo empieza? Positivo, valor absoluto hacia arriba. Valor absoluto hacia arriba y la V. Un bosquejo de lobo. Y si quieres ganar mayor exactitud, encuentra este punto de corte. ¿Cómo? Cuando X vale 0, pues en el eje Y, X vale 0. Y reemplazas 2, 0 más 3 menos 6. Acá te queda valor absoluto de 3, que vale 3, 0. Ah, ya, o sea, pasa por el 0, sí. Entonces tienes mayor exactitud, pasa por el 0, 0. Acá está el 0, 0. La V se abre hacia arriba, pero pasa por el 0, 0. Con eso ganamos mayor exactitud. Por acá, el vértice. Igualas esto a 0, te queda 2. Todo lo que venga después, 3. El vértice es 2, 3. Aproximadamente 2. En el eje Y, 3. Y X. Ubicas el vértice. Si tienes el vértice, y lo mismo va a pasar para las siguientes funciones que vamos a ver, sus gráficas son bastante parecidas. Encuentras el vértice, y si tienes el vértice, de ahí sale su gráfico. Pero acá hay un pequeño detalle, ¿no? Mira, empieza con más, la raíz hacia arriba. Empieza con más X a la derecha. Hacia arriba a la derecha. Y ya tiene la curva de esa función raíz cuadrada. Sí, muy bien. Ya debería estar habilitado su examen. A ver, déjame revisar. Activo, sí. Ya está habilitado tu examen. Ya pueden comenzar con su práctica de 3 preguntitas. Viene una de cada una. Tiene una función para graficar nada más. Función constante, una función valor absoluto y una de función raíz cuadrada, ¿ya? Muy bien, puedes comenzar con tu examen. Depende si alguien pudiera compartir el enlace. Si alguien pudiera compartir el enlace para sus demás compañeros, para que puedan ingresar directamente. Muy bien, entonces comiencen, ya comienza con tu examen, tienes aproximadamente unos 12 minutos, más tardar 13 minutos, ya, a lo mucho 13 minutos. Ya está, muy bien, Ángel. Ahí está, Angelito ha compartido el enlace, ¿ya? Ahí está, es claro. Es la práctica 17 es. Ya está, muy bien. Corre el tiempo, comienza. Tienes en promedio unos 12, 13 minutos, ¿eh? Muy bien. Pueden comenzar.
A ver, ¿cómo vamos? Todavía te quedan unos 2 minutos más. 2 minutitos más, ¿ya? 2 minutos más y continuamos con la clase. Sí, a ver, continúen ya. Tienen 2 minutitos más. 2 minutos más. A ver, pueden continuar. Ya está, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar.
Vamos a resolver algunos problemas. A ver. A ver, te digo tu promedio. Tienen un promedio de 15.2. 15.2, ¿ya? 15.2. Ese es su promedio. 15.2. Ya está, muy bien. Ahora sí. A ver, continuemos. Resolvamos los problemitas. A ver, empecemos con este problema 1, que es de función constante. Toda recta horizontal siempre es una función constante. La gráfica de la función f, que es esta recta, que pasa por este punto pi. Recuerda que pi es 3,14, ¿no? En promedio. Es una constante, pues. Esta recta está pasando por 3, y algo, 3,14. Es una recta constante. Calcule la suma de f evaluado en pi, f evaluado en 2pi, más f evaluado en 3pi, más sucesivamente hasta f evaluado en 100pi. Dices, toda recta horizontal es una función constante. Entonces la función es de este tipo. Es una función constante. Como pasa por pi, la función es f de x igual a pi. Para todos los números reales. Esto significa para todo, ¿no? Eso que parece una A volteada para todo. Su dominio es todos los reales, pues. Para cada valor de x siempre te lleva a pi. Para cada valor de x siempre te lleva a pi, siempre te lleva a pi, siempre te lleva a pi. O al 3,14, a 3,14, a 3,14. De ahí sale la función constante. Ahora, no importa en qué valor evaluemos, siempre va a salir pi. F evaluado en 2, pi. F evaluado en 10, pi. F evaluado en cualquier número siempre te arroja la misma constante. Es una función constante. Entonces, al evaluar f en pi, te sigue saliendo pi. F en lo que sea, en 2pi, te sale pi. No importa dónde vas a evaluar el valor que le coloques a x, siempre te sale pi. Si lo evalúo en 3pi, f evaluado en cualquier valor, siempre te sale pi. Y esto va a seguir, ¿no? Sucesivamente, no importa dónde evaluemos, siempre va a salir pi. Siempre te sale pi. Pi. F evaluado en 100pi, pi. ¿Ya? Esto, no importa el valor que evaluemos, siempre sale pi. Entonces, pi, más pi, más pi, más pi. ¿Cuántas veces pi? 100 veces, pues. Son 100 veces que estamos evaluando. 1, 2, 3, sucesivamente hasta llegar a 100. ¿Cuánto te sale? Pi más pi, 2pi. Sumas uno más, 3pi. Sumas uno más, 4pi, 5pi. ¿Cuánto? 100pi. La suma de todo te sale 100pi. Y con eso ya está. Ya tienes resuelto. La respuesta es la B. Sí, muy bien. Ese fue el problema 1. Ahora el problema 2. Indica la gráfica de la función. Para este tipo de funciones que son así, dos, no te compliques, esto lo puedes separar en dos. Una función f de x igual a 3, constante, y acá si quieres puedes llamarle igual f de x igual a menos 2. Novedad así, este tipo de funciones se llaman función a trozos, que no es otra cosa que dos funciones. Una función constante, f de x igual a 3, y la otra f de x igual a menos 2. Toda función constante es una recta horizontal.
Entonces son dos rectas horizontales, pero cuidado que el dominio, acá te dice, para la primera solamente para los x mayores o iguales a 1. La otra es la recta sí, pero solamente para los valores menores a 1. En el plano cartesiano, ubicamos que en el eje Y, 3, voy a graficar esta primero. Y igual a 3 para los x mayores o iguales a 1. Ubicas 3, por acá estaría pasando esa recta. Pero no queremos toda la recta, sino solamente para los valores mayores o iguales a 1. O sea, desde 1 al más infinito. Ubicas el 1, es cerrado en 1, porque sí puede tomar el 1, es mayor o igual a 1, y vas a tomar todos los valores mayores o iguales a 1. Porque la recta, en verdad sería una semirrecta, ¿no? O un rayo. Desde 1, toma todos los valores mayores a 1. Solamente esa porción de recta vamos a tomar. Y para la otra, es una recta que pasa por menos 2. Ubicas menos 2, por acá estaría pasando la recta. Pero igual, ¿vamos a tomar toda la recta? No, solamente una porción. ¿Qué porción? La que es menor a 1. Acá está 1. La que viene de menos infinito y llega hasta 1. Todos los menores a 1. Esta recta. Todos los menores a 1. Acá te dice, todos los menores a 1. Y esta va a ir creciendo. 1. Todas las menores a 1. Todos los valores menores a 1. Y es abierto así, porque en esta segunda te dice menor estricto que 1. Se le coloca así abierto. Hay ese punto que no se está tomando ese punto. Menor a 1 nada más. El 1 no, menor a 1. Y acá arriba sí se toma desde el 1, te dice. Desde el 1 hasta el más infinito. Mira, con eso ya tenemos la gráfica de la función y vemos la que más se le parezca. Acá 3 menos 2, 1. La A, pues, ¿no? Esta es la que no se parece. Esta acá no, pasa por menos 1, no debe ser menos esta descartada. Menos 2 y 3, pasa por 1. Ah, ya, mira, puede ser entre la A y la B. Son parecidas, sí, muy parecidas. Esta no. Esta no tiene nada que ver, esta tampoco. Podría ser esta 2. ¿Cuál es la diferencia? Acá. Mira, abajo es abierto y arriba es cerrado. Acá está al revés. Arriba lo ponen abierto y acá cerrado. Esta no es. Esta es la correcta. Menos 2 abierto y sube a 3 cerrado y se va. Esa es la correcta. La D. Ya. Siempre hay que ser bastante observadores en esto. Porque pueden haber varias parecidas, pues, ¿no? Pero siempre fíjate cómo es. Esta es la recta para los menores a 1, o sea, abierto. Esta es la recta para los mayores o iguales a 1, o sea, empieza con 1 cerrado y se va. Lo que la que más se le parece, la que es más exacta es la D. Sí, muy bien. Ese fue el problemita 2. Ese fue el problema 2. ¿Cuál es el problema 3? ¿Cuál es la gráfica de esa función? Es una función raíz cuadrada. Encontramos el vértice, ¿no? ¿Cómo encuentras el vértice? Igualas a 0. Igualas a 0 al despejar x te queda menos 4. Y todo lo que venga después, menos 5. El vértice es menos 4 menos 5. Ubicas ese vértice, menos 4 menos 5, y de ahí sale la función raíz cuadrada. ¿Cómo? A ver, empieza con más. Si es más la raíz, es hacia arriba. Empieza con más x. Si es más x, hacia la derecha.
¿Cómo se abre? Arriba hacia la derecha. Sube y se va abriendo. Si no, sube, sube, sube y se va a la derecha. Y nuevamente acá tenemos varias formas de graficar, ¿no? Puede ser así. Sube y se va a la derecha. Sube y se va a la derecha. Tenemos cantidad de formas. De repente puede pasar por el 0, 0, ¿no? Pero viendo las alternativas, ¿dónde está? El vértice está por acá. Solamente hay una que cumple, la C. Ahora, si quieres ganar mayor exactitud, y si me hubiera puesto, hubiera dos alternativas que son bastante similares, solamente que por acá me ponen un -2 y por acá me ponen una otra alternativa que es bastante similar, me ponen acá -1, por ejemplo. En ese caso, hay que encontrar el punto de corte con el eje Y, pues. Voy a encontrar el punto de corte para graficar esa función de manera más exacta. En el eje Y, cuando quieres encontrar el punto de corte con el eje Y, en el eje Y X no está. ¿Qué significa que no esté X? Que vale 0, pues. ¿Sí? Corte con el eje Y. Ah, cuando X vale 0. Cuando X vale 0, reemplazas en la función la raíz de 0 más 4 menos 5. Acá te sale la raíz de 4 que vale 2 y 2 menos 5 menos 3. Ubicas el -3. Con eso tenemos mayor exactitud. Lo correcto es esto. Porque puede haber habido una gráfica así, ¿no? ¿Y cuál de ellas tomo? Del punto de arriba a la derecha, el punto de arriba a la derecha, pero hay problemas de ese tipo donde a veces las cuatro alternativas son muy parecidas, bastante parecidas. Depende, se diferencia solamente en el punto de corte. ¿Sí? A veces es necesario encontrar el punto de corte con el eje Y. ¿Cuándo? Cuando X vale 0. Reemplazo y eso que me sale -3 es el punto de corte. Con eso tenemos mayor exactitud. Su gráfica es así. Corta el eje Y en -3. La única que se le parece es la C. Sí, muy bien. Ese fue el problemita 3. El problema 4. Determina la gráfica de la función f. Es una función, si aparece una raíz, es una función, o la función raíz cuadrada. Encuentras el vértice como igualas a 0. Todo lo que está dentro de la raíz, sí. ¿Cuánto? Despeja mentalmente. Y si no, aparte, pues. ¿Cuánto? 3, x vale 3 medios, y todo lo que venga después de -1, su vértice es 3 medios menos 1. Ubique ese vértice en el plano cartesiano y de ahí sale la curva. ¿Pero cómo? Fíjate. Empieza con más la raíz. Si es más la raíz, significa hacia arriba. Empieza con 2x positivo. 12 positivo, entonces x es positivo o el coeficiente de x es positivo a la derecha. Nuevamente es arriba a la derecha. Arriba a la derecha. Listo. Casi no hay punto de corte con el eje Y, pues no se están cortando, de ninguna manera se va a cortar con el eje Y. ¿Sí? Se corta con el eje X. No se corta con el eje Y, pero sí con el eje X. Bueno, creo que podemos encontrar este punto de corte también. Si por ahí hubiera una gráfica, ¿no? O dos alternativas muy parecidas, de repente solamente se diferencia en el punto de corte, ahí sí habría que encontrar ese punto de corte. Pero acá no. Esta no. Sale de acá, no sale de acá abajo. La D. Es la D. Y ya está, ¿no? Ya tenemos la gráfica de esa función raíz cuadrada. Para el problema 5.
Grafica el valor absoluto. Para un valor absoluto, encontramos el vértice igualando a 0 todo lo que está dentro del valor absoluto. A ver, 2 pues, ¿no? Mentalmente, 2. Y todo lo que venga después, 1. Su vértice es 2, 1. Ubicas eso en el plano cartesiano, 2, 1, y de ahí. Pero el valor absoluto siempre es una V hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende? ¿Cómo empieza? Con es más valor absoluto hacia arriba. Esta es una V hacia arriba. Ahora, si queremos mayor exactitud, mira, porque por ahí podrían haber dos alternativas que son muy, muy parecidas y solamente se diferencian en el punto de corte. Podría darse ese caso. Si quieres ganar mayor exactitud, encuentras ese punto de corte con el eje Y como a cuando x vale 0. Si quieres solamente el corte en el eje Y, x no aparece, x vale 0. Entonces, hace que x valga 0 y reemplazas en la función. Valor absoluto es 0 menos 2 más 1. Valor absoluto de 0 menos 2 es 2, más 1, 3. Y tienes el punto de corte con el eje. Con eso tienes mayor exactitud al momento de graficar, ¿ya? ¿Eso puede ayudar? Sí. Ayuda bastante a encontrar ese punto de corte. Tenemos la alternativa A. Avioncito. Obviamente, hacemos esto para tener mayor exactitud, ¿no? Y si no lo hago, bueno, en este problema de frente, pues, ¿no? 2, 1, la gráfica, la V hacia arriba, alternativa A y listo. Pero hacemos esto por si por ahí puede darse el caso de que las alternativas haya dos o tres alternativas muy, muy parecidas. El mismo vértice y solamente se diferencien en el punto de corte, pues. Entonces, en ese caso, sí o sí hay que hacer el corte con el eje Y para tener mayor exactitud en la gráfica. Para el problema 6. Determina la gráfica de la siguiente función, pero solamente para los valores de x que van de menos 1 a 2, de menos 2 a 2, perdón. De menos 2 a 2. El valor absoluto es una V que se abre hacia abajo, ¿no? Empieza con menos x. Acomódalo siempre. Debes empezar con el valor absoluto. Está 2 menos valor absoluto, este 2 mándalo para después. Menos valor absoluto de x más 1 más 2. El vértice igualas a 0, x más 1 igual a 0, x vale menos 1. Y todo lo que venga después, 2. Menos 1, 2 es el vértice. ¿Con qué empieza el valor absoluto? Empieza con menos valor absoluto. Si es menos valor absoluto, hacia abajo. Es la V hacia abajo. En el plano cartesiano ubicas el vértice que es de menos 1 o menos 1, 2. Y vamos a graficar el valor absoluto. Como empieza con menos, hacia abajo. Es una V hacia abajo. Pero acá hay varias formas de graficar la V, ojo. Y otro detalle, no queremos toda la V, sino solamente las ramas que lleguen hasta menos 2 y hasta 2. No quiero todas las ramas. De repente va a ser una rama así. No puede ser una rama hasta acá, ¿no? Lo que solamente llegue hasta menos 2 y 2. No puede pasar de eso. De repente puede ser así. Sí. Para tener mayor exactitud, encuentra el punto de corte. Como digo, esto lo puedo dibujar así bastante abierta, ¿no? Depende un poco más cerrada. Si queremos mayor exactitud, y sí, acá en este caso necesitamos mayor exactitud, porque podría ser cualquiera de estas dos, ¿no? Podría ser estas dos. Depende cómo se abre la U. Depende más cerrada, pues depende bastante más abierta, ¿no? Punto de corte con el eje Y. ¿Cómo lo encuentras? En el eje Y, x vale 0. X vale 0, reemplazas menos valor absoluto de 0 más 1 más 2.
todo esto te queda menos 1. Valor absoluto de 1 es 1, con este menos 1. Sumado con 2, 2 menos 1, 1. Por ahí va a pasar. Recuerda que al dibujar la V siempre lo hace de manera simétrica, pues no lo vas a dibujar una rama más amplia y la otra más así, ¿no? No es simétrico. Si acá el vértice es menos 1, 2, esta vertical que está en menos 1 hace de simetría, más o menos así, y esto va a continuar. Más o menos así. Y está pasado 2, 1, acá está el 1 también, va a seguir. Sí, o va a bajar un poco, creo, ¿no? Va a bajar un poco. Va a quedar así. Va a quedar así. Pasa por menos 1, sigue bajando. Y este también baja, baja y se queda en menos 2. Y es abierto así, porque acá te dice menos 2 abierto hasta 2 abierto. Entonces le digo, abierto. Esta no es. Esta, mira, esta, viéndolo bien, esta no va a ser, pues, ¿no? Porque siempre va a ser una V nada más, ¿ya? Por ejemplo, esto ya parece una S, ¿no? Esto no va a ser valor absoluto, ¿ya? En verdad, esto, viéndolo bien en la alternativa B, esto no va a ser en valor absoluto jamás. Así no. ¿Ya? Podría ser otra función un poco más compleja, más elaborada, pero no. Y el valor absoluto siempre es una V. La fijas es una V, sí, pero que solamente va de menos 2 a 2. Pero esta no tiene forma de V, ¿no? Parece una S, parece. Esta también. Entonces, ¿lo puedes hacer por descarte? Sí, también por descarte, ¿ya? Pero a veces hay problemas donde no se puede hacer por descarte. Hay dos o tres alternativas donde son muy, muy, muy parecidas, ¿no? Son bastante parecidas, entonces por ahí necesitas algo más, y ese algo más es el punto de corte. Ubicas el punto de corte, entonces ya sabes que no va a ser muy abierto, no va a ser tan cerradita así, no. Debe pasar por el 1. Entonces, dibujas una rama y la otra rama lo más simétrica que se pueda y se queda ahí. Debe llegar hasta menos 2. Y esta sí. Pasa por 1, sigue bajando, 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 bajando hasta 2. Y te vas guiando también de las alternativas, pues, ¿no? Pues, ¿cómo te dan las alternativas? Siempre viendo. Esa acá con el valor absoluto así, no. Debe ser un poco más, no difícil. Podría ser de repente así, ¿no? Que sí. Y a todo es sacarle el valor absoluto. Podría darse ese caso. Y, y, y sí, pues y me parece que va a ser así. Si a todo le tomas el valor absoluto, pero eso es una teoría más compleja. Cuando hay dos valores absolutos, acá solamente cuando hay un valor absoluto. Por eso ni siquiera se ve en San Marcos eso. Solamente se ve esto, un valor absoluto. Pero este sí puede tener su gráfico. Claro, es así, pero así con un valor absoluto no. Esta es la gráfica de dos valores absolutos. Como digo, en verdad su gráfica es esto. ¿Qué quiere decir? Lo que tengo un poco más avanzada su gráfica es sacarle nuevamente el valor absoluto y esto que está de abajo sube. Pero bueno, ya, nos estamos desviando, ¿ya? Sí, pero sí se puede graficar esto, ¿ya? Con un solo valor absoluto no, con un solo valor absoluto siempre es una V, siempre es una V, siempre va a ser una V, hacia arriba o hacia abajo, siempre. Ese fue el problema 6. De acá sale la D. Sale la D. Claro, es más o menos como la unión de dos valores absolutos, sí, pero sí se puede graficar este tipo, ¿no? Sí, en verdad se puede graficar cantidad de funciones. Y el tema de funciones es bastante amplio, ya, bastante amplio. Pero de repente, lo que más debes saber son dos funciones que viene en los exámenes de admisión, la mayoría siempre ha venido, que es el valor absoluto y la función cuadrática o la parábola. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Valor absoluto lo hemos visto ahora y por ahí con función constante y función raíz cuadrada, pero lo más importante de repente acá es el valor absoluto. Saber graficar la función valor absoluto. Y luego saber graficar la función cuadrática o la parábola. Son de repente las dos funciones más importantes.
A ver, para el problema 7. Acá está al revés, ¿no? Ya te dan la gráfica y te piden cuál es la función. En problemas anteriores nos daban la función y teníamos que graficar, pero no, ahora te dan la gráfica. ¿Y cuál es la regla de correspondencia de esta función? Bueno, si es una V es un valor absoluto, acá está. Todas las alternativas, valor absoluto, valor absoluto. Ya te están dando el vértice, sí, este es el vértice, pues. ¿Qué punto es? 3, 4. Eso lo puedes ir apuntando. El vértice es 3, 4. ¿Y cuál es la forma general? La forma general de toda función con valor absoluto es coeficiente o número, valor absoluto de quién? De x menos, así se ha definido la fórmula, ¿ya? Menos, con un menos acá. X menos h más k. Donde si igualas a 0 te sale hx, que es la primera componente del vértice, y todo lo que venga después, k, la segunda componente. El vértice es hk. De la misma fórmula sale el vértice hk. Por eso se le pone menos acá. Para que al igualar a 0 te salga h, acá se le pone más para que salga como k, hk. Entonces, si ya tienes el vértice hk en la fórmula, te va a quedar a, no sabemos cuánto vale, x menos h que vale 3, x menos 3 más k que vale 4. Y ya tenemos la casi terminada, no casi terminada, la fórmula de esta función valor absoluto. Solamente hace falta de cuánto vale este coeficiente que está delante del valor absoluto. Por eso podemos tomar este punto. Este punto, que es el punto 0, 0, es un punto de la función. Valor absoluto. Como 0, 0 pertenece a la función valor absoluto, entonces al momento de reemplazar debe verificar, pues. Cuando x vale 0, y te debe salir 0. Y reemplaza. Cuando x vale 0, y me debe salir 0 también. ¿Por qué? Porque ese punto pasa por la función, entonces cumple la ecuación de la función. Cuando x vale 0, y me debe salir 0. Y de ahí sacamos el valor de a. 4 pasa como menos 4. Valor absoluto de menos 3 es 3. Te va a quedar menos 4 igual a 3 veces a. A vale menos 4 tercios. Y con eso ya tenemos todos los elementos de la función valor absoluto. Y igual a, que vale menos 4 tercios, valor absoluto de x menos 3 más 4. Esta es la función valor absoluto. O es la función o la regla de correspondencia de esta gráfica. Menos 4 tercios, valor absoluto de x menos 3 más 4. O sea, la D, pues, ¿no? O sea, la D. O sea, ¿qué ha sido lo importante acá? Acordarse de esta fórmula. Porque si no te acuerdas de la fórmula, si no te acuerdas de que la forma general de una función con valor absoluto siempre es así, número, valor absoluto, x menos h más k, tú no lo vas a poder sacar. No lo vas a poder sacar. Y donde h y k, ese es el vértice. Y ya tienes el vértice, ya tienes parte de la fórmula, casi toda la fórmula. Solamente faltaría el numerito que va delante del valor absoluto. Y por eso siempre te van a dar un punto adicional. Siempre. Porque si no, no lo vamos a poder graficar. ¿Te dan este punto? Sí. Este punto es parte de la función. Y no hay otro punto. Mira. O este de acá podríamos hallar, ¿no? Este punto también. Que está en la función. Podríamos hallar ese punto. Pero ¿para qué si ya tenemos este punto 0, 0? Reemplaza cuando x vale 0, cuando y vale 0, y de ahí sacas el valor de a. Esta forma siempre se va a cumplir. Y te lo repito porque en los siguientes problemas hay problemas donde nos van a pedir ya. Y nos piden más cositas, ¿no? Encontrar la regla de correspondencia y después de repente encontrar los puntos de corte, encontrar el área, qué sé yo. Esto es básico. Dominar esto, encontrar la regla de correspondencia de la función valor absoluto. Si tienes el vértice, ya prácticamente tienes completa su regla o su fórmula. Solamente falta encontrar el coeficiente o el número que está delante. Y eso lo puedes encontrar con cualquier punto que esté en la gráfica, en la V. Reemplazas y sacas el valor de A. Muy bien.
Ese fue el problemita 8. Voy a terminar con el problema 8 ya. Ese fue el problema 7. Termino con el problema 8. Y a los problemas 9 y 10 lo terminamos en la full práctica. Termino con esto. Dice, dada la gráfica de la función, calcule cuánto vale alfa y beta. Alfa y beta son los puntos de corte. Con el eje Y, baja la función, corta en X en alfa. Baja la función, corta al eje X en beta. Tenemos el vértice, sí, mira. Si es una V, es un valor absoluto. Incluso acá te lo dicen, ¿no? Te dan la forma general. A, valor absoluto de X menos H más K. ¿Cuál es el vértice? 1, 6. Ya tienes el vértice, ya tienes prácticamente toda la función. Va a quedar A, valor absoluto de X menos 1 más 6. H, K. X menos H que vale 1 más 6 que vale K. ¿Cómo encuentras el valor de A? Buscas un punto. Hay un punto que podemos encontrar en esta V, sí, este acá. ¿Qué punto es? Es el punto 0,3. Siempre nos van a dar un punto para encontrar esta constante o este número que va delante del valor absoluto. Entonces dice, como 0,3 pertenece a la función, quiere decir que cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Y lo reemplaza. x0, y vale 3, y de ahí sacas el valor de A. Ya te queda valor absoluto de menos 1 es 1, el 6 pasa a restar, 6 menos 3, 3 menos 6, perdón, menos 3. A vale menos 3. Con eso ya tiene la fórmula completa. Esta es la fórmula, o la función, o la regla de correspondencia, como quieras llamar. Ya está completa. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para encontrar cuánto vale alfa y beta. ¿Cómo encuentra los puntos de corte con el eje X? Para encontrar los puntos de corte con el eje X, en el eje X no aparece Y, significa que Y vale 0. Entonces, ¿siempre va a ser así? Sí. Cuando quieras encontrar los puntos de corte con el eje X, a Y le vas a colocar 0. A Y le coloca 0 y resuelve la ecuación. ¿Es una ecuación en valor absoluto? Sí. Menos pasa como más. El 3 pasa a dividir. 6 entre 3, 2. Valor absoluto de x menos 2 igual a 2. ¿Te acuerdas cómo se resolvía esta ecuación con valor absoluto? Siempre en 2. Se separa en 2. X menos 1 igual a 2. Y x menos 1 igual a menos 2. Uno con 2 y el otro con su opuesto menos 2. Siempre. Para resolver cualquier ecuación con valor absoluto, siempre en 2. Lo que está dentro igual a 2, este sí sale idéntico, y el otro sale con el opuesto, menos 2. De acá despejas 3, y de acá despejas menos 1 pasa como 1, menos 2, menos 1. Estos son los puntos de corte. Corte con el eje X. ¿Dónde se corta? Cuando X vale 3 y cuando X vale menos 1. Obviamente, acá debe estar el menos 1 y acá el 3, pues, ¿no? Lo que indica que beta vale 3 y alfa vale menos 1. Beta vale 3 y alfa vale menos 1. ¿Y qué te piden? El producto. Te piden cuánto vale alfa por beta. Menos 1 por 3. Menos 3, pues. Menos 3. Con eso ya tienes la respuesta. Ya está, muy bien. Vamos a quedar ahí para no extendernos más. Rápidamente, hemos encontrado la función valor absoluto. Y si quieres los puntos con el eje Y, los cortes con el eje X, perdón. En el eje X, ¿te acuerdas así? En el eje X no está Y, lo que significa que Y vale 0. En vez de Y le colocas 0 y resuelve la ecuación. Te van a salir dos valores, sí, porque hay dos puntos de corte, pues alfa y beta. 3, beta vale 3, menos 1, alfa vale menos 1. Con eso ya tienes la respuesta. Ya. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Terminamos con ese problemita 8. Los dos que nos están faltando lo terminamos en la full práctica. ¿Ya? Muy bien, chicos, quedamos ahí. Nos vemos después para la full práctica. Y muy bien a todos los que siempre han participado, los que han dado su examen también, no han dado todos, han dado un poquito más de la mitad. ¿Ya? Muy bien a todos. Nos vemos después para nuestra full práctica.